Buenos días. En primer lugar, quisiera dar las gracias, por supuesto, al equipo de FGR por invitarme a participar en esta actividad. Y bueno, nada, la verdad es que lo que está más o menos saliendo pues es un poco una idea general que recoge de alguna forma pues lo que fui hablando pues con, la verdad, buena parte del equipo a lo largo de estos días, desde que contactaron conmigo, ¿no? Había una serie de ideas que, bueno, salían un poco a colación cada vez que me explicaban un poquitillo en qué consistía su trabajo. Digamos que la persona o la figura que de alguna forma protagoniza la imagen es pues la persona, digamos, afectada, ¿no?, por alguna de estas enfermedades. Y cuenta detrás con un equipo de apoyo, que bien pueden ser, pues eso, gente de, como bien decía Carmen, de la sociedad civil, gente del sector sanitario, el propio equipo, digamos, humano que puede acompañar a esa persona, familiares, amigos, amigas, otras personas que se vean también afectadas por la enfermedad. Y bueno, de alguna forma están, pues eso, ahí cubriendo las espaldas, entre comillas, de esta persona, que a su vez tiene a su lado a una persona más pequeñita, una niña que va con él, porque bueno, me comentaba Carmen que el índice de prevalencia, digamos, de enfermedades raras en niños y niñas, pues que es bastante elevado. Están justo delante de un puente, porque bueno, de alguna forma, que esa era la idea tanto de la propia federación como de alguna forma de esta estrategia, ¿no?, la idea de poder tender puentes, que bueno, que puedan, por supuesto, unir personas, unir, pues eso, colectivos, unir elementos distintos, pero al mismo tiempo que sirvan también para facilitar el paso, ¿no? El camino no va a ser sencillo, de ahí la montaña hay un poquitín escarpada que se ve, habrá muchos problemas a lo largo de este camino, habrá dificultades, pero bueno, en cualquier caso van a contar de alguna forma con el apoyo de esta estrategia, que son, bueno, estos 7 ejes de los que hablábamos antes, que están recogidos en forma de 7 estrellitas, que marcan como una constelación un poco el camino que se debe seguir. A su lado se ven pues otra serie de estrellas que de alguna forma pues marcan una cadena de ADN detrás de bastantes de estos problemas. Y bueno, se trata de, además de, como muy bien me explicaba Carmen esta mañana, de un trabajo, digamos, que se debe hacer en equipo y de forma global. Lo que comentaba de que, bueno, no sea solo la estrategia a nivel gallego, sino también eso europeo, a nivel internacional. De alguna forma esa globalidad se quería representar a través de ese planetita, que bueno, de alguna forma ahí nos abarca a todos y todas, estemos o no formando parte de esta lucha o de este trabajo en el ámbito de estas enfermedades. Gracias.